Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Podéis sentaros. El Señor, a través de este Evangelio de San Juan, nos está diciendo dos cosas importantes. Primero, Él no ha venido para condenarnos, sino para salvarnos. No ha venido a amargarnos la vida, sino a darnos la posibilidad de ser felices en la tierra y abrirnos después las puertas del cielo. Dios es nuestro amigo, Dios es nuestro Salvador. Dios no es alguien del que tenemos que escondernos o del cual mantenernos alejados, como si Dios fuera un aguafiestas, el que estropea la vida. Y muchos piensan esto, y sobre todo lo piensan muchos jóvenes. Muchos jóvenes piensan que Dios es el que les estropea la oportunidad de pasárselo bien. Cuando veo a los adolescentes y a los jóvenes cómo se comportan a veces, me doy cuenta de que todo el problema de fondo es que no quieren tener conciencia, porque la conciencia les remuerde. Si en su casa no están obrando mal, no están obrando bien, si están desobedeciendo a sus padres, si no están estudiando, si quizá cogen alguna cosa a algún compañero en el colegio, si dicen algo malo de alguien o si cometen algún otro pecado, su conciencia les dice: estás obrando mal. A lo mejor se lo dice bajito, despacito, ¿verdad? Pero se lo dice: estás obrando mal. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Alejarse de Dios. Porque cuando se alejan de Dios, la conciencia va quedando cada vez más muda, más silenciosa. La conciencia cada vez te dice menos cosas. Y entonces haces lo que quieres, de lo que sea, y nadie te dice nada. Porque tu conciencia, que es tu propio policía, es tu policía interior, tu conciencia ya no habla. Te has alejado de Dios, que es el que alimenta tu conciencia, el que la mantiene encendida. Te has alejado de Dios y has conseguido que tu conciencia se calle. De vez en cuando, no sé si habéis tenido alguna vez la oportunidad, yo sí, varias veces, cuando te encuentras con un borracho, los borrachos dicen cosas que son verdad muchas veces, y dicen cosas que son verdad de ellos mismos. Se ponen a llorar, por ejemplo, porque de repente sale a la luz de su conciencia lo que tenían escondido, lo que tenían tapado, sepultado, lo habían ido enterrando y enterrando y enterrando, y entonces la bebida hace que salga y entonces se ponen a llorar y dicen cosas de sí mismos que son verdaderas. Soy mala persona, soy un sinvergüenza, todo eso es verdad, pero cuando se les pasa la borrachera se olvidan. Yo creo que eso es el motivo por el cual muchísimos jóvenes, muchísimos adolescentes se alejan de Dios. No quieren escuchar la verdad. Prefieren hacer lo que les da la gana sin que la conciencia les remuerda. ¿Cuál es el resultado? Vamos a ver. Si el mal, hacer el mal, no tuviera consecuencias, bueno, dices, pues yo hago el mal y no pasa nada. Pero el mal siempre tiene consecuencias, para dos, no para uno, para dos: la víctima y el culpable. Es decir, no solamente la víctima sufre las consecuencias del mal, la persona que ha sido robada, la persona que ha sido calumniada, la persona que ha sido abusada, esa persona es la víctima y sufre las consecuencias del mal. A lo mejor el culpable, como no tiene conciencia, roba, mata, miente y no, nada. Como si nada, como si se tomara un vaso de agua, ya no tiene conciencia. Pero la víctima está sufriendo. Pero es que también el culpable
incluso aunque no tenga conciencia, paga las consecuencias de su pecado. Si tú no estudias porque prefieres estar en la calle, bueno, con los amigos, tú no estudias, pasa el tiempo, has perdido muchas oportunidades, se te han cerrado muchas puertas, y cuando tienes 20 y tantos años dices, me gustaría estudiar, ahora ¿cuál es mi futuro? ¿Cuál es mi porvenir? Y ya no se puede. Es decir, el mal no solamente lo sufren las víctimas, el mal también lo sufren los que cometen el mal. No solamente aquellos que son directamente perjudicados, también el asesino se mata a sí mismo, también el ladrón se hace daño a sí mismo, también el calumniador se hace daño a sí mismo. Y eso sin tener en cuenta algo que hay que tener en cuenta, la justicia de Dios, porque Dios no permanece indiferente cuando alguien sufre. Nadie puede pensar que delante del sufrimiento de los hombres, delante del llanto de las víctimas, Dios se queda indiferente. ¿Cómo podía ser Dios Padre de esas personas si no hiciera algo para defender a esas personas? Cuando Moisés recibió la llamada del Señor allí en Egipto, los judíos estaban siendo oprimidos por los egipcios, y Moisés recibió la llamada del Señor, y el Señor le dijo a Moisés, el llanto de mi pueblo ha llegado a mis oídos. Cada vez que haces daño a alguien, pequeño, gran daño, el llanto del inocente llega a los oídos de Dios. No podéis bromear con esto, porque no son bromas. Ahora sois muy jovencitos, gracias a Dios, tenéis esa suerte, ¿verdad? Ahora quizá las cosas malas que hacéis son cosas malas que hacen adolescentes. Bueno, pero si no evitáis ahora las cosas malas de los adolescentes, después haréis las cosas malas que hacen los jóvenes, y después haréis las cosas malas que hacen los adultos, y después ya no tendréis, o será muy difícil que tengáis marcha atrás. Por eso, el Señor nos dice, manteneos cerca de mí, yo soy la luz, os conviene tener luz, aunque os moleste la conciencia, no apaguéis la conciencia. La conciencia os indica cuál es el camino del bien, y eso es bueno para los demás y para vosotros. Imaginad, con esto quiero terminar, que no tuviéramos un maravilloso sistema nervioso. El ser humano es un prodigio de la naturaleza, es un organismo espectacularmente bien hecho. Por ejemplo, cada vez que tocamos el fuego, el sistema nervioso, las sinapsis de las neuronas, se alargan hasta la epidermis, hasta la piel. Cada vez que tocamos el fuego, lo habréis notado más de una vez, tardas un instante en darte cuenta. Ese instante es lo que hace que te quemes. Es decir, cuando la piel manda la orden a través del sistema nervioso al cerebro, el cerebro dice, se está quemando, y el cerebro manda la orden a la piel, quita la mano. Ha sido cuestión de 2 segundos, 1 segundo, te has hecho una quemadura. Pero si no mandara la orden la piel al cerebro, tendrías la mano sobre el fuego sin darte cuenta y estarías diciendo, qué bien huele, hoy huele a carne asada, qué rico, ¿quién estará cocinando carne asada? Y de repente ves que es tu mano la que está ya al carbón. Es decir, el dolor tiene ese objetivo, es una advertencia del organismo, quita la mano que te estás quemando, quita la mano rápidamente. Cuanto más tarda en avisarte tu cerebro, más quemadura tienes. Igual es la conciencia. La conciencia es como el dolor. El dolor te advierte, me duele aquí, llevo varios días con un dolor aquí, voy a ir al médico. Lo coges a tiempo. Una señora, por ejemplo, dice, tengo un bulto en el pecho. No tiene importancia. No tiene importancia, cuando va al médico es muy tarde, tiene un cáncer en el pecho. ¿Tiene el bulto en el pecho? Voy a ir al médico. Enseguida, a tiempo, una operación y se cura. El dolor es la defensa del organismo para evitar que te quemes o que te salga una enfermedad y cuando te das cuenta ya no tiene solución. Lo mismo es la conciencia. La conciencia es la defensa del alma, el dolor es la defensa del cuerpo. La conciencia es la defensa del alma que te dice, no estás obrando bien,
tienes que estudiar más, tienes que obedecer, tienes que trabajar, no puedes mentir, no puedes engañar, tienes que ser fiel a tus promesas. Mira a tus padres, el esfuerzo que están haciendo por ti, tienes que portarte bien. Eso es tu conciencia. Si tú te alejas de Dios, poco a poco tu conciencia empieza a enmudecer. Se calla, se calla, se calla y ya no habla. qué bien me lo voy a pasar. Es como si hubieras conseguido quitar el dolor de tu cuerpo. Dejas la mano en el fuego y tienes la mano convertida en un churrasco. Has calmado el dolor, sí, ya no te duele, pero tu mano y tu cuerpo entero se han quemado. La conciencia es un gran don, un privilegio del ser humano. Solo el ser humano tiene conciencia. Es un don extraordinario que nos asemeja a Dios porque es una de las facultades del alma. Por lo tanto, cerca de Dios tengo conciencia. Lejos de Dios pierdo la conciencia, hago daño y me hago daño. Y después Dios tendrá que pedirme cuentas. No olvidéis esta lección y ojalá que la pongáis en práctica en vuestra vida, queridos muchachos. De pie, por favor.